time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My sisters all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to Patrimonio inembargable de familia. Cuando hablamos del patrimonio de familia no nos referimos a todos los bienes de una familia, sino a aquellos que han sido protegidos legalmente bajo esta figura. El objetivo del patrimonio de familia es proteger la vivienda familiar, como la casa o el apartamento donde vive la familia, haciéndola inembargable. Las leyes que regulan el patrimonio de familia es: el patrimonio de familia fue creado por la Ley 70 de 1931, que luego fue modificada por la Ley 495 de 1999 y asimismo reglamentada por el Decreto 2817 del 2006, que ahora se encuentra recopilado en el Decreto 1069 del 2015. La Corte Constitucional, en la sentencia C-029 del 2009, extendió la protección del patrimonio de familia a las parejas del mismo sexo que hayan formado una unión marital de hecho. ¿Para qué se constituye el patrimonio inembargable de familia? Se constituye para proteger la vivienda de posibles embargos y limitar su venta. Es decir, una casa con patrimonio de familia no puede ser embargada por deudas, excepto si es por un crédito hipotecario adquirido para comprarla. Además, no puede ser vendida libremente por uno de los cónyuges, sin cancelar primero el patrimonio de familia, porque se requiere la firma de uno de los cónyuges. Y si hay menores de edad, una autorización judicial. ¿Cuál es el valor máximo del patrimonio inembargable de familia? El valor máximo para constituir un patrimonio de familia sobre un inmueble es de 250 salarios mínimos mensuales. Hay que tener en cuenta que se toma el valor catastral del inmueble, no el valor comercial, que puede ser muy superior al valor catastral, y por eso uno de los documentos que se debe allegar para constituir el patrimonio de familia es el recibo de impuesto predial en el que figura el valor catastral del inmueble. ¿Quiénes pueden constituir un patrimonio de familia? Cualquier persona que tenga familiares menores de edad dentro del segundo grado de consanguinidad, hermanos y nietos. ¿A favor de quién se puede constituir un patrimonio de familia? El patrimonio de familia se constituye para proteger a la familia. Por lo tanto, los beneficiarios de esa figura no pueden ser más que los miembros de la familia de las personas que constituyen el patrimonio familiar. Trámite. Para constituir un patrimonio de familia respecto a un determinado inmueble se debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, el valor catastral del inmueble no debe superar los 250 salarios mínimos mensuales. Segundo, el inmueble no debe estar embargado. Tercero, no debe estar hipotecado. Cuarto, no debe estar grabado con censo o contrato de anticrés. Quinto, el que lo constituye debe ser el único dueño del inmueble. Para solicitar la constitución de un patrimonio de familia sobre un inmueble, se ha de adjuntar por lo menos los siguientes documentos. Primero, solicitar que contenga el nombre de quien lo constituye, los beneficiarios, identificación y estado civil. Segundo, identificación del inmueble sobre el que se constituirá el patrimonio de familia, ya sea el certificado de libertad y tradición. Tercero, certificado de matrimonio si fuese necesario. Cuarto, registro civil de los hijos si los hubiere. Quinto, avalúo catastral o recibo del impuesto predial. Por lo general, esos son los documentos que exige la notaría para acceder a la elaboración de la respectiva escritura. La inscripción del patrimonio de familia se debe inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que tenga validez. Recordemos que el patrimonio de familia se constituye mediante escritura pública y esa escritura será oponible a terceros cuando se inscriba o registre. Una vez registrada la escritura, el certificado de libertad y tradición aparecerá con el patrimonio de familia. Patrimonio inembargable de familia frente a los hijos extramatrimoniales. Considerando que puede ser complejo el manejo de la situación cuando hay hijos extramatrimoniales, en lugar de constituir patrimonio de familia, se puede optar por la afectación a vivienda familiar, que involucra únicamente al cónyuge y protege de igual forma la casa respecto a posibles embargos por parte de los acreedores. ¿Sobre cuántos bienes inmuebles se puede constituir un patrimonio familiar?
sobre un solo bien inmueble que no supere los 250 salarios mínimos. Artículo 8 de la Ley 70 de 1931. Si un bien inmueble es inferior al valor catastral de 250 salarios mínimos, entonces se constituyen varios inmuebles. ¿Cómo se cancela el patrimonio familiar? Se puede cancelar de dos maneras. La primera por la notaría, la segunda por un juez correspondiente. Por notaría. Si la totalidad de beneficiarios son adultos y no tienen ninguna limitación que amerite protección especial, se hace mediante una escritura pública ante el notario. Cuando existen menores de edad, se requiere un procedimiento judicial ante un juez de familia y un curador para proteger sus intereses de los menores de edad. Lo que decrete el juez tiene una vigencia de 6 meses. Sigue existiendo el patrimonio de familia si hay hijos legítimos o naturales. Si no hay hijos menores, entonces se extingue el patrimonio de familia y pasaría a sus respectivos herederos. El patrimonio de familia no se extingue si cambia el valor del inmueble. No, ya que esto se tendría como un beneficio que no afecta la constitución del patrimonio de familia. Puedo vender un inmueble con patrimonio familiar. No se puede vender hasta que se cancele o se extinga. ¿Qué es la afectación de vivienda familiar? Es una figura jurídica que tiene como propósito proteger un bien inmueble que ha sido elegido por matrimonio o por compañeros permanentes. ¿Cómo funciona? Primero, protege el patrimonio familiar de cualquier intento de embargo, desalojo o venta forzada ante una deuda contraída por el propietario. De esta manera, el bien no se puede usar como garantía de pago y la familia no quedará sin patrimonio. Segundo, protege la estabilidad familiar al garantizar que los habitantes del bien no corran peligro de quedar en la calle. Constitución de la afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar se hace mediante escritura pública por el cónyuge propietario del inmueble, sin necesidad de que el otro cónyuge autorice o firme la escritura. Solo será oponible a terceros a partir de anotación ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria conforme al procedimiento notarial o judicial establecido. ¿Quién puede constituir la afectación a vivienda familiar? La afectación a vivienda familiar la puede constituir el cónyuge propietario del inmueble, siempre a favor del otro cónyuge o compañero permanente. Requisitos para constituir la afectación a vivienda familiar. Para constituir la afectación a vivienda familiar se deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, que sea utilizado para vivienda. Segundo, que haya un matrimonio o unión marital de hecho. Tercero, que el cónyuge tenga la propiedad total del inmueble. Cuarto, no tener otros inmuebles con afectación a vivienda familiar. Quinto, inscribir en la Oficina de Registros Públicos. El inmueble con afectación familiar debe ser utilizado como vivienda. La afectación a vivienda familiar se instituyó para proteger la vivienda de la familia. Por lo tanto, dicha figura solo puede afectar inmuebles destinados a la vivienda de la familia. Lo anterior impide que se pueda afectar segundas viviendas, locales comerciales, fincas recreacionales, lotes o cualquier otro tipo de inmueble que no esté destinado a la vivienda. No quiere decir que esté prohibido afectar una finca de recreo, pues si es en esa donde habita la familia, es válido constituirla. Lo que no es válido es tener un apartamento donde vive la familia y además una finca de recreo y sobre esa crear la afectación a vivienda familiar. Para constituir la afectación a vivienda familiar es necesario que exista matrimonio o unión permanente o marital de hecho. Para el caso de compañeros permanentes, el artículo 12 de la Ley 258 de 1996 señala que se requiere una convivencia de por lo menos 2 años. Quien constituye la afectación a vivienda familiar debe ostentar la propiedad total del inmueble. No se puede constituir la afectación a vivienda familiar sobre una parte de un inmueble,
por lo que el cónyuge que lo constituye debe tener el 100% de la propiedad del mismo. Si el inmueble pertenece a los dos cónyuges, donde por obvia razón ninguno posee el 100% de la propiedad, se puede afectar a vivienda familiar en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 258 de 1996. Entiéndase afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio destinado a la habitación de la familia. Lo que no se procede es afectar un inmueble del cual una parte pertenece a un tercero distinto al cónyuge. ¿Sobre cuántos inmuebles se puede hacer la afectación a vivienda familiar? No se puede constituir la afectación a vivienda familiar sobre más de un inmueble. Para la afectación a vivienda familiar de un inmueble es necesario que el mismo cónyuge no tenga otro bien afectado a vivienda familiar. Si se llegase a tener más de un inmueble con afectación a vivienda familiar, cualquier tercero interesado puede exigir su levantamiento mediante intervención judicial. Inscripción de la afectación a vivienda familiar. Para que la afectación a vivienda familiar surta efectos legales, es requisito inscribir la escritura que se constituye en la Oficina de Registros Públicos, según lo señala el artículo 12 de la Ley 258 de 1996. La afectación a vivienda familiar a que se refiere la presente ley solo será oponible a terceros a partir de anotación ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria. Esta inscripción hará que la afectación a vivienda familiar sea pública en la medida en la que aparecerá en el certificado de libertad y tradición del inmueble. Documentos requeridos para la afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar se hace por medio de escritura pública, para lo cual se deben allegar a la notaría los siguientes documentos. Primero, certificado de libertad y tradición del inmueble. Segundo, copia de la escritura pública en la que conste la propiedad del inmueble. Tercero, fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los cónyuges. Y al solicitar la elaboración de la escritura, se debe responder el cuestionario que obligatoriamente debe hacer el notario, que incluye preguntas como destinación del bien, si tiene o no otro inmueble afectado y demás. Un ejemplo vendría a ser cuando María y Santiago ya son esposos. María tenía una casa desde antes y esa casa va a ser el lugar donde ellos van a vivir. Entonces, si la hacen parte de la afectación a vivienda familiar mediante esta ley, ya quedará cubierta por la misma. Beneficiarios a la afectación de vivienda familiar. Esta se constituye a favor del cónyuge o compañero permanente, de modo que los hijos no son beneficiarios de esta figura, como tampoco ningún otro familiar del cónyuge propietario, y mucho menos terceras personas. ¿Cuántos inmuebles se puede afectar a vivienda familiar? Según la Ley 258 de 1996, se puede afectar un único inmueble, ya que si el cónyuge tiene otro inmueble y quiere hacer esta afectación, debe cancelar primero uno para realizar la otra. Limitaciones de la afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar busca proteger la vivienda de la pareja, pero debemos tener en cuenta que esta tiene algunas limitaciones, por lo que la protección no siempre va a ser plena ni absoluta. ¿Quién puede embargar una casa con afectación a vivienda familiar? Según el artículo 7 de la ley, hace dos excepciones. La primera es cuando el inmueble se hubiese constituido la hipoteca con anterioridad al registro, o sea que antes de realizar la afectación a la vivienda se haya hecho la hipoteca de la vivienda. Y la otra es cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar préstamos para la adquisición, construcción o mejora de esta vivienda. Hipotecar un inmueble afectado a vivienda familiar. Esta sí se puede realizar siempre y cuando exista la firma del cónyuge no propietario. Esto está estipulado en el artículo 3 de la Ley 258. Un inmueble con afectación sí puede ser hipotecado y por lo tanto embargado.
La cancelación de la afectación a vivienda familiar. Esta cancelación a la vivienda se puede cancelar de la misma forma en que se la constituyó, es decir, a través de escritura pública, y esta debe ser inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Levantamiento voluntario de la afectación de vivienda. En el artículo 4 nos dice que se puede levantar por ambos cónyuges de forma voluntaria y en común acuerdo, lo que quiere decir que el consentimiento del cónyuge no propietario debe de expresarse con la firma de la escritura. Levantamiento de la afectación a vivienda familiar sin el consentimiento de los dos cónyuges. En el artículo 4 de la Ley 258 se puede solicitar por uno de los cónyuges o por una autoridad competente, pero debemos tener en cuenta que esto se puede hacer en 7 casos específicos. El primero es cuando exista otra vivienda efectivamente habitada por la familia. El otro es cuando la autoridad competente decrete la expropiación del inmueble. Tercera, cuando judicialmente se suspenda o prive la patria potestad de uno de los cónyuges. Cuarto, cuando judicialmente se declare la ausencia de cualquiera de los dos cónyuges. Quinto, cuando judicialmente se declare la incapacidad civil de uno de los cónyuges. Sexto, cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquier causa que esté prevista en la ley. Y por último, por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectación a solicitud de un cónyuge. Extinción de la afectación a vivienda familiar. En el artículo 4 de la Ley 258 nos dice que ésta se extinguirá de pleno derecho sin necesidad de pronunciamiento judicial, o sea, ya sea por fallecimiento de los cónyuges, o sea, por muerte real o presunta de cualquiera de ellos, salvo que, pues, digamos, los herederos menores que estén habitando el inmueble soliciten al juez que la afectación se mantenga por el tiempo que ésta fuera necesaria.